Hola, Duperly González Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, por atendernos y por atenderme. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, para quienes no lo saben, mi nombre es Mónica Ávila, soy parte de la Asociación Ser Integral y este es el tercer vídeo o el cuarto vídeo, ya no recuerdo, sobre los imprescindibles para el bienestar. 5 temas imprescindibles que estamos desarrollando durante este mes de enero. Quien está conmigo es mi amiga y mi compañera del colegio y mi colega, porque también es comunicadora social y periodista, Duperly González, a quien la conozco hace más de 40 años. 50. Y bueno, la he invitado con muchísimo cariño y con muchísimo ánimo y alegría porque uno de los imprescindibles que hemos determinado para trabajar durante este tiempo, que son los imprescindibles para este 2021, para nuestra salud, para nuestro bienestar, es el tema de las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Duperly, además de ser comunicadora social, es especialista en comunicación organizacional, es especialista en dirección comercial y marketing. Ella ha trabajado muchísimos años en el área de empresa. Y el otro día hablando, me decía cómo había concluido que era tan importante ir a la persona para poder que mejorara cualquier sistema organizacional, cualquier empresa. Y así terminó haciendo una maestría en psicoterapia humanista. ¿Nos quieres contar un poquito? Bueno, pues con el tema de la comunicación, siempre pensaba que uno era mucho y demostraba mucho cómo se comunicaba. Y en el tema organizacional, pues ya ves, ¿no? Los jefes, los egos, los mandos medios, las historias personales. Entonces yo veía el comportamiento organizacional, pero no sentía que tuviera las herramientas para entrarle a la persona. O sea, veía al trabajador, más no a la persona. Entonces, me llamó mucho la atención la parte de la psicología y cómo empataba con el tema de la comunicación. Y ahí surgió la necesidad de la psicoterapia humanista, que agarra pues todo este tema gestal y muchas otras técnicas, herramientas y la parte científica de la psicología del hoy, del presente. Entonces, terminé haciendo terapia para mí misma y luego sirviéndole a los demás. Y creo que todo esto me ayudó a entender también que todos traemos nuestras propias cargas, nuestras propias carencias y que esto se traduce en nuestras relaciones, cualquiera que ellas sean, ¿no? De padres, de hijos, de jefes, de colaboradores y en cualquier ámbito donde nos movamos. Sí, efectivamente, así es. Hemos llegado a la misma conclusión desde diferentes caminos. Duperly vive en México hace Así muchos es. años, aunque es colombiana, como yo, de Palmira, ¿ve? Sí, ya Bueno, llevo 15 años aquí. imagínate, eso es, Sí. pues eso. Duperly lanzó durante la temporada del confinamiento un programa para trabajar las relaciones interpersonales, la relación de pareja. Y entonces de aquí viene esta invitación porque a mí me resultó muy interesante el trabajo que planteaba. Y entonces, bueno, esa es la idea, que hoy nos cuente un poquito cuáles son los retos. Primero, ¿cuáles son los retos que nos ha planteado a la convivencia y a las relaciones interpersonales este cambio de organización? Porque ya estamos en otro mundo, con otras reglas, con otras normas. Esa sería la primera pregunta que quiero que nos respondas y para luego pasar a cuáles van a ser esos retos que nos plantea y nos sigue planteando durante este año y para que terminemos con algunos consejos o tips que tú nos puedas dar. Entonces, cuéntame cuáles han sido para ti los retos que nos planteó esta anomalía del sistema del 2020. La inquietud surgió porque las relaciones de pareja empezaron a verse afectadas por el confinamiento, ¿cierto? Para bien o para mal. Digamos que encontraba yo el tema de los divorcios, porque es que estamos conviviendo con una persona con la cual llevamos juntos muchos años, pero a quien no conocemos, porque nos quedamos con la imagen de la persona de hace 1000 años cuando nos casamos. Entonces, si yo me iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche, pues el tiempo de convivencia era muy poco. La mayor parte del tiempo estamos en la parte laboral y ahora tenía que
compartir mi espacio al 100% con mi pareja, ¿cierto? Entonces empezamos una compañera psicóloga y yo a conversar y decir, mira, cómo hemos recibido pacientes con el tema que se repite, del no sé qué hacer con mi pareja en el confinamiento, ¿no? Otras eran estas almas solitarias que se reencontraron en este espacio de confinamiento donde volvieron a hacer cosas juntos, donde volvieron a preocuparse el uno por el otro, donde volvieron a interesarse por temas que habían olvidado y hubo un reencuentro. Entonces encontrábamos como las dos polaridades. De ahí surgió el diplomado de la relación de pareja, pero empezamos con nosotros mismos. Entonces empezamos diciendo, bueno, cuando me uno yo con otra persona, no nos unimos solitos, traemos todo el clan tuyo y el clan mío, ¿no? Todas estas herencias, estas carencias, estos condicionamientos, y emprendemos, digamos, el camino hacia la conformación de un hogar. En este camino, pues obviamente uno se encuentra con esas heridas infantiles que no ha sanado. Una de ellas, para mí muy importante, y para retomar tu pregunta, es la herida de la desconexión. Cuando no hemos tenido ese vínculo afectivo con nuestros padres, o sea, familias donde no hubo abrazo, donde no hubo beso, donde el papá era proveedor pero no estaba presente, ¿no? Cuando somos adultos en esa relación de pareja tenemos dos caminos. El primero es esa fobia a ser tocado o esa imposibilidad para poder dar y tocar, ¿cierto? Para acariciar, para entregar. O lo segundo, la imposibilidad de crear vínculos reales. Entonces son personas también que se vuelven promiscuas, que saltan de una relación en otra, de vínculo en vínculo, pero son vínculos superficiales, no hay una conexión real, ¿no? Entonces, en esta etapa de confinamiento veíamos lo mismo. Para quienes es fácil expresar afecto, la imposibilidad de hacerlo era una restricción, pues una imposición difícil de afrontar. Y para quien se había aislado, ¿no? Porque así venía de su herencia, de su personalidad, de su manera de ver el mundo, pues también ha sido como la posibilidad de tener mayor soporte y eso genera que no tenga esas habilidades sociales y que se ensimisme cada vez más. Entonces es un tema un poco complejo. Desde la misma parte física, ponernos el cubrebocas, Ya. ¿no? Nos está limitando para hablar, nos está limitando para contactarnos, ¿no? Nos está limitando para expresar las emociones. Entonces esto hace que la relación se complique. Claro. Y esto que nos estás explicando a nivel de pareja, se puede traspolar a todo el núcleo familiar, porque también es verdad que puede ser que no conozcamos ni a nuestro hijo, a nuestra hija, no sé, a las personas con las que convivimos. Es decir, no es solamente una cuestión de parejas, ¿no? Yo pienso ahora en padres que se encuentran con hijos, porque puede ser más común que sea la madre la que esté más a cargo de las labores y de toda la actividad, y de pronto los padres se encuentran ahí con los hijos en ese ritmo diario. Así es, sí. Y depende también la edad del niño, ¿no? Cuando se es más pequeño, de pronto hay un poco más de interacción con alguno de los padres o con ambos. Cuando a medida que el niño se va convirtiendo en un joven, entonces va teniendo otros deseos, otras necesidades, otro contacto, y pues casi que huye de casa, aunque se comparta el mismo espacio físico. Entonces ahí también hay dos cosas. La primera es que el adolescente no quiere estar en casa, ¿no? Y le toca estar en casa. Eso crea ciertos conflictos también, ¿no? Porque yo como mamá quiero que esté haciendo algo productivo, de pronto él quiere hacer otra cosa, lo estoy vigilando todo el tiempo, etc. Cosas que no pasaban cuando nos íbamos a trabajar o cuando se iba a la escuela. Y cuando el niño estaba muy pequeño, es igual, o sea, las tareas del hogar, por ejemplo, se tienen que repartir de una manera distinta, ¿no? Hay más loza en la cocina, hay más desorden en la casa, hay responsabilidades que no teníamos antes, entonces todos estos temas nuevos también hacen que las relaciones se fracturen
o en su defecto también se fortalezcan. O sea, depende de cómo haya sido la convivencia antes del confinamiento y lo que hemos aprendido durante esta nueva convivencia. Pero sí Claro. se dan las relaciones. Claro, y entonces esto nos da paso para el siguiente asunto que yo te planteaba. ¿Y qué retos nos plantea ahora? Porque ya tenemos una serie de restricciones que siguen vigentes. Yo no sé cómo estarán las cosas en México, pero nosotros hoy nos hemos levantado otra vez confinados. Incluso hay ayuntamientos, comunidades que están pidiendo restricción nuevamente en casa. Es decir, vamos a estar así un buen tiempo, porque además, pues la vacuna, según he leído hoy, de la misma gente de Pfizer, que no me lo estoy inventando, minimiza los síntomas, pero no quiere decir que no tengas el virus. Es decir, que tenemos que seguir así, pues no sé, hasta que San Juan agache el dedo, si es que lo agacha algún día. Entonces, ¿qué reto nos está planteando estas restricciones? ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo ves tú, ¿no? Este futuro, Pues mira, futuro de burbuja? he intentado como hacer muchas reflexiones al respecto, además he tenido más tiempo también. Yo retomé un tema de la áptica, no sé si te acuerdas, la ciencia pues del contacto, ¿no? Era una palabra que yo no había vuelto a escuchar y pues la áptica nos dice que el tema de la intimidad y el tema de la relación es un tema cultural, ¿no? Y lo que está pasando es un tema cultural, o sea, estamos pasando de un cambio, de una rutina a otra que tal vez se va a volver, como tú dices, parte de nuestro día a día y eso se convierte en cultura, ¿cierto? En lo que está bien hacer. Con la áptica, me acuerdo, hace mucho tiempo hicieron unos experimentos con unos macacos. Y creo que fue Harry Harlow, que decía que había puesto a unos macacos criados por una mamá que era como un robot y otra mamá que era como un peluche, ¿no? Y los macacos que se habían criado con la mamá peluche, ¿no? Sentían esta suavidad, este contacto y eran mejor comportados y este estímulo-respuesta había funcionado mejor para ellos. Me puse a pensar también en el tema de los prematuros. No sé si te acuerdas cuando hablábamos del bebé canguro, ¿no? De la mamá canguro, de si el bebé está chiquito y necesita el contacto, pues teniéndolo todo el tiempo aquí, tienes mayor desarrollo. Y a lo largo de nuestra existencia ha habido muchos experimentos, por ejemplo, con niños de orfanatos se ha revisado el tema del IQ, cómo el IQ es menor que este nivel pues medido en niños que han tenido ese vínculo desde pequeños. Entonces, si lo vemos con todo lo que hemos vivido, nosotros somos seres sociales de naturaleza comunicativa. Necesitamos el vínculo, o sea, eso es algo que nadie nos puede quitar, eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Este vínculo lo hemos ido construyendo a lo largo del camino, entonces, para mí el contacto físico es salud también, y la imposibilidad del contacto físico para mí es insalubre, ¿sí? Si bien el tapabocas y las restricciones y la distancia y todo esto lo estamos viviendo ahorita, por un tema que se nos ha vendido o que hemos comprado, como que tú quieras, porque todavía estamos aprendiendo, no sabemos qué tan eficiente es lo uno o lo otro. Sí. Entonces, eso ha imposibilitado esos vínculos en muchos casos o en la mayoría de los casos. Por ejemplo, con los adultos mayores, ¿sí? El que el abuelito esté en casa porque no quiere cuidarlo, entonces no lo visita porque no le quiero llevar el virus. La soledad que están viviendo los adultos mayores es impresionante. La imposibilidad que tienen muchos del acceso a lo que estamos haciendo nosotros ahorita, o sea, el computador les da miedo, si no sacan plata del cajero, ¿no? No se van a enfrentar a un Zoom. Entonces, la verdad, a mí me da mucho pesar de los adultos mayores que hemos abandonado, ¿no? En el buen sentido de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a conciencia y por su mayor bien, pero hay una parte emocional que nadie está viendo y la salud mental se ha visto muy afectada. O sea, para mí es que esos vínculos no se acaben. Por ejemplo, en Estados Unidos estaban haciendo un ensayo que a mí me parece muy bueno y es estos niños de preescolar, niños pequeños,
que a veces no tenían el contacto físico en su casa, ¿sí? Compartían los espacios con unas personas de un refugio para ancianos que ya pues, sus familias habían dejado ahí para su cuidado. Entonces los ancianos le proporcionaban el amor, la experiencia y todo a los niños, y los niños aprendían a respetar, ¿no?, a estos adultos mayores y a compartir y a sentirse apapachados, que entre otras cosas, apapacho en náhuatl, ¿no?, es abrazar con el alma, ¿no? Sí. Me encanta. Entonces yo creo que independientemente de las restricciones, tenemos que seguir como seres humanos viendo la manera, la posibilidad de que esos vínculos no se pierdan. Y que ese contacto y esa kinesia no se pierda. O sea, tenemos que lavar las manos 10.000 veces, las lavamos, pero que ese contacto no se pierda, porque si no las nuevas generaciones van a ser totalmente desapegadas y desconectadas. Entonces, eso es algo que para mí es un reto, cómo hacerlo adecuadamente y que no quisiera que esa parte humana se fracturara más de lo que ya está. Comentábamos el otro día tú y yo cuando estábamos preparando esta charla, lo dramático que es cómo empezamos a ver al otro como una bomba de contaminación. Cómo empezamos a ver al otro con esto de marcamos las distancias, el tal, ¿no? Como si fuera, pues, sí, una bomba de peligro, ¿no? Que comentábamos también el otro día con Carlos, él lo repite mucho, que sea la prudencia y no el miedo lo que conduzcan tus actos en este momento. Me encanta esa frase porque es cierto, o sea, si ya de antes de la pandemia teníamos como estos conceptos, estos antivalores que nos separan el uno del otro, ¿no? ¿Quién es blanco? ¿Quién es negro? ¿Quién es del norte? ¿Quién es del sur? ¿Quién tiene? ¿No tiene? Esas cosas pues que la sociedad y nosotros hemos contribuido a que eso crezca. Imagínate ahorita, yo pensaba en eso cuando salí a comprar unos regalos en Navidad, pues hacía mucho rato no salía al centro. Y veo unas personas que vienen por la misma acera, por el mismo andén, y no traían el tapabocas. Y yo alcancé a pensar, ¿me bajo del andén o no me bajo, no? Y es ahí cuando tú dices, de manera inconsciente, estás pensando, el otro es una bomba de tiempo. O sea, yo llevo mi tapabocas, pero si el otro no lo trae, me puede contagiar. Y es el tema de la información y la sobreinformación que estamos viviendo. Hoy nos dicen que una cosa es buena, mañana nos dicen que es mala, pasado mañana nos dicen que ya no hay remedio, y cada día estamos bombardeados de tanta información y desinformación que hay mucho miedo, hay mucho pánico, pues esta lejanía la hemos ido creando también por esa misma situación. Sí. Entonces, yo creo que es hacer conciencia, ¿no?, de que no debe ser así. De que yo me cuido y que el otro se cuide es una responsabilidad de cada uno, es una elección, pero tampoco estamos, como tú dices, ¿no?, movidos solo por el miedo, que sea un tema de prudencia y que puedo, que no puedo hacer, que está bajo mi control también y que no está bajo mi control. Sí, luego también ahí no se nos puede olvidar, y esto es nuestra misión como comunicadoras sociales, recordarle a las personas que la palabra conecta, la palabra contacta, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Sí. Soy cuando hablo, soy cuando digo, y la palabra tiene poder. Tiene un poder muy potente y establece vínculos con otras personas. Es decir, vale, pues si no lo quieres abrazar, bueno, porque te da miedo, yo comprendo y respeto tu miedo, pero saluda. Mira al otro a la cara, porque estamos empezando a tomar comportamientos y actitudes que incluso no nos van como agachando físicamente y nos da hasta miedo hablarle al otro. Y aquí ya podríamos empezar a lanzar estos tips, ¿no? Para cómo comportarnos en este mundo aislado. Nos han puesto un tapabocas, pero no nos han cerrado la boca. Podemos seguir hablando y saludando, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y el tema del cuerpo, ¿no? La corporalidad, que de pronto es que no tenemos conciencia de que existe y todo comunica.
O sea, yo estoy comunicando con la palabra que tiene poder para mí. Cada vez que decimos me voy a enfermar, estamos llamando a la enfermedad, ¿no? Es una manera de irnos programando. Entonces también hay que trabajar toda esta parte de programación neurolingüística para que el cuerpo no se lo crea. La segunda parte del tema de la comunicación es cómo he aprendido yo a comunicarme. Porque, por ejemplo, ¿quiénes nos podemos comunicar con este contacto físico? Yo, por ejemplo, soy una persona que no puede ocultar ninguna emoción. O sea, por mi cara tú puedes saber si estoy triste, si estoy enojada, si, ¿no? O sea, no puedo cambiarla. Hay personas que no, hay personas que tienen una misma postura que a uno le cuesta mucho leerlas, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué emoción tiene? Y ahora con un tapabocas, pues más aún es más difícil. Entonces, es no suponer. Creo que hay que preguntar cómo está. Lo segundo es que no nos han enseñado a identificar nuestras emociones. Entonces, hay dos emociones básicas, que es el amor y es el miedo. Por amor y por miedo el mundo se mueve, ¿cierto? Pero aparte de esas dos emociones físicas, esas dos emociones que sentimos, que son básicas, tenemos muchas otras. O sea, hay dolor, hay resentimiento, hay ilusión, hay frustración, hay tristeza. O sea, hay una cantidad de emociones que nosotros sentimos a lo largo de nuestro día a día. Es importante cuando yo estoy solo en casa, cuando yo estoy compartiendo con alguien, reconocer la emoción que estoy viviendo, ¿sí? Siento tristeza, ¿dónde es que la siento? ¿En qué parte del cuerpo la puedo ubicar? ¿De qué tamaño es? ¿Es así de chiquita o es así de grande? ¿Cierto? Entonces, la identificación de la emoción es muy importante. Luego hay que pensar, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esa emoción? O sea, sentir miedo es importante. Sentir miedo nos hace reaccionar, ¿sí? En nuestros antepasados cazaban con miedo, tenían que salir a cazar y obviamente el miedo movía la adrenalina hacía posible que fueran capaces de enfrentarse a un animal más grande, ¿cierto? Entonces el miedo te hace sobrevivir, es supervivencia. Entonces sentir miedo no está mal, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer yo con ese miedo? Es ¿para qué me sirve? Me sirve para ser prudente, como bien lo mencionabas. Me sirve para tener cuidado con ciertas cosas, me sirve de advertencia, ¿no? Pero no puedo vivir, ¿no?, alrededor del temor que me paralice, o sea, no puedo dejar que ese temor me paralice. Y así con cada una de las emociones. ¿Para qué me sirve lo que estoy sintiendo? Lo otro es reconocer en el otro esa emoción que para el otro es importante. A veces solamente sentimos desde nuestros zapatos. Entonces, es importante entender, por ejemplo, para el hijo, para el adulto mayor, para mi pareja, ¿no?, para mi vecino, qué es lo que siente y por qué lo siente, qué hace con eso que siente. ¿Qué nos lleva? A que tengamos que entender con empatía la emoción del otro, comprenderlo. A veces uno dice, ay, pero es que está exagerando, pero es una falta de respeto frente a esa emoción. Puede que para mí no sea importante eso que está pasando o que está sintiendo, pero para el otro en ese momento es importante. Es como cuando miramos el tema del duelo. Para mí el tema del duelo en confinamiento ha sido terrible, Mónica. Terrible, terrible. Son pérdidas de seres humanos, de seres queridos, muchos, de amigos, de familiares, a los que tienes que despedir desde la distancia, ¿sí? Los que no les puedes decir adiós. Son pérdidas de relaciones, cuántos divorcios, cuántas separaciones, ¿no? Cuántos hijos estudiando en otro país, entonces igual no están, ¿no? No pudimos pasar la Navidad o el fin de año o lo que estábamos acostumbrados, y el otro es el duelo por la pérdida de empleos. Entonces todo esto se nos suma, lo estamos viviendo en silencio muchas veces y no lo estamos trabajando, la gente no está trabajando el duelo. Y eso es un tema súper importante en este momento para la salud mental. Entonces yo creo que el espacio, por ejemplo, que nos ha brindado la tecnología de poder acudir a terapia, así sea a través de una pantalla de computador, es muy importante. Los duelos no se pueden vivir solos. Entonces cuando a ti te dicen, sí, lo siento mucho, me pongo en tus zapatos, tranquila, ten fortaleza, ¿no?
Pues madre, uno puede decir eso, ¿no? Pero lo que el otro está sintiendo en ese momento, yo soy incapaz de percibirlo, así lo haya vivido, porque cada uno vive su duelo de manera diferente. Entonces, yo creo que nos falta un poco de respeto y empatía por lo que el otro está viviendo, y eso es algo que tenemos que aprender a conectar de nuevo, ¿no? Y hacer conciencia de eso. Yo creo que también se nos plantean muchos retos en cuanto a cómo enfrentamos el día a día. Me explico. Hay adversidad, hay cambio, hay incertidumbre y todo se junta al mismo tiempo. Entonces, el entrenamiento, esas ganas de vivir, entrenarme para vivir, es un tema diario. O sea, todos los días yo me tengo que convencer de que soy valiente, de que hay ilusión, de que hay esperanza, de que las cosas pueden cambiar, pero también tengo que actuar alrededor de eso, ¿no? No puede ser anhelo. Es que estoy haciendo yo para que mi día a día, si sea dentro de casa, sea mejor. Y esto me sirva a mí para sanar como persona, para entablar una mejor comunicación, una mejor relación con los que están compartiendo mi burbuja, que no necesariamente son familiares, pero que allí hay una cantidad de personas a mi alrededor. Y también cómo estoy entendiendo cómo está viviendo el otro ese proceso. Yo creo que el elemento respeto que has nombrado es un elemento fundamental y central en el que igual nos podemos encontrar todos en este momento. Quienes tengan miedo, quienes no tengan miedo, quienes crean, quienes no crean, quienes estén contentos en el confinamiento, porque hay gente feliz en el confinamiento, quienes no estén contentos en el confinamiento, es decir, cualquier tipo de sensación, emoción que pueda estar pasando en este momento se puede encontrar en el respeto profundo al otro, en el respeto profundo al miedo que tiene el otro. Yo no te voy a obligar a que te levantes aquí con la bandera cual, no sé, como si fuéramos a tumbar la Bastilla sin mascarilla, porque es que yo creo que esto es una mente. Bueno, pues chico, no, este elemento respeto me parece a mí que sería algo fundamental para trabajar, porque también ese es el respeto dentro de tu grupo familiar, el respeto al que yo no te conozco, al que yo no sé quién eres, al que te tengo que reconocer ahora mismo, el que tengo que reencontrarme contigo ahora mismo, bueno, en este nuevo grupo de relaciones, ¿no? ¿Sabes? Que eso que dices, a mí me encanta reconocerse. O sea, si dividimos la palabra, es volver a conocerse, ¿cierto? Como el resentimiento. Si dividimos la palabra, es volver a sentir. Entonces, ¿para qué vuelvo a sentir eso feo? ¿No? El reconocer, a mí me parece que es vital. Incluso, y te pongo un ejemplo de pareja. Cuando uno inicia con su pareja, está en la etapa del enamoramiento, ¿cierto? Que te gusta 3 años de enamoramiento, mientras que toda la hormona hace lo que tiene que hacer. Cuando yo ya veo al otro tal y como es, con sus defectos, con sus carencias, que es cuando uno empieza a decir, ay, ¿cómo ha cambiado? No, él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, solo que yo ya lo veo tal como es, no con los ojos de enamorada. Entonces, tengo que reconocer esa nueva faceta que no tengo. Cuando tú llevas muchos años, por ejemplo, con mi pareja yo llevo más de 20 años. ¿Sí? No somos hoy las mismas personas que fuimos hace 15, hace 10 o cuando nos conocimos. Hemos madurado en muchísimas cosas, en algunas no hemos madurado también, pero ya la manera de vernos es diferente. Ya la manera de tolerarnos es diferente. Lo que en un principio a mí me molestaba puede que ahora me parezca una bobada y no me moleste, ¿sí? O esos celos o esas cosas que antes podía vivir la emoción de la pareja y la creación de la pareja, pues ahora cambia. La misma parte financiera hace también que las parejas crezcan, maduren, se comporten de una manera distinta a través de los años. Entonces, yo no puedo pretender que la persona que se unió conmigo y que yo misma que me uní con él sea la misma toda la vida. Entonces, esto es un proceso de reconocimiento permanente y es lo que no nos enseñan. Hablan de la monogamia secuencial, no sé si la has escuchado, me parece estupenda. La monogamia secuencial dice que uno se puede enamorar a lo largo de su vida 4 veces, enamorado hasta el tuétano, ¿no? Entonces, cuando uno tiene en su mente... ¿De la misma persona?
¿De la misma o de otra? Ah, vale, vale. Sí, las dos cosas funcionan. Tengo 4 oportunidades. Tienes 4 oportunidades en la vida, exactamente. Entonces tú dices, bueno, este amor empieza, me enamoré, se termina y puedo llegar a enamorarme otra vez con la misma intensidad o con más intensidad a lo largo de nuestra vida. Entonces, si yo quiero y he elegido, y él también ha elegido con mi pareja o ella ha elegido quedarse conmigo, ¿sí? Para toda la vida, para construir juntos, entonces tenemos que enamorarlo y reenamorarlo por lo menos 4 veces en nuestra vida. ¿Okay? Entonces hay que reconocerlo y volver a hacer todo el anclaje y el remo y la conquista y todo esto que nos mantiene ahí con las costillitas en el estómago. Entonces eso me parece bien interesante, reconocer a la pareja, que no sea un mueble más ni el amigo. Y el tema de la sexualidad también, Mónica. O sea, ¿qué pasó? Tenemos un poco de gente en la casa, a veces. Sí, sí. Los espacios de intimidad son menores. Eso ha complicado mucho. El miedo a si me contagio o por lo menos uno de los dos se contagió, no sé hasta qué momento puedo volver a entablar una relación sexual con el otro. Entonces, eso también ha cambiado las rutinas. El tema de pornografía. Perdona que te haga un inciso. La sexualidad cuando estás en pareja, pero también la sexualidad Claro. cuando estás confinado solo. Tienes tus herramientas, pero digamos que si dentro de tus herramientas tienes el abanico de Tinder o la elección que cada uno tenga, esto también ha complicado y ha frustrado la situación. Claro, y no, y ver las estadísticas, las páginas pornográficas han subido su estadística gigantemente. Como el alcohol, como el consumo de Más alcohol. pornografía a el sexting, ¿no? Si yo no puedo estar con el otro, pues por lo menos me le mando mi foto sensual para que no se olvide de mí, ¿no? Claro, claro. También son formas distintas de vivir la sexualidad. Para los adultos mayores igual, o sea, la sexualidad no se acaba con la edad. Eso también es otro mito y eso nos daría para otra conversación. Pero todos estos temas son importantes reconocerlos, en qué momento lo estamos viviendo, cómo los estamos viviendo, qué puedo aprender de esto, cómo puedo cambiar, también darle la vuelta, ¿no? Es un tema interesante. Y encontrar espacios para poder contar y compartir este tipo de cosas que, como bien dices tú, afortunadamente la tecnología nos da esa posibilidad. Nosotros una y otra vez decimos en este grupo de Vivir Más y Mejor, apaguen la tele, apaguen las noticias, porque esa sobreestimulación de noticias negativas nos llevan por un camino terrible, pero somos libres de escoger lo que vemos y lo que leemos. Entonces, estas herramientas te permiten encontrar grupos donde hablar, encontrar grupos para conectar con otra gente, encontrar grupos para comentar, porque te puedes quedar solo y aumentar. Bueno, de hecho, también aumentó dentro de las estadísticas por todo este tema de las relaciones sociales y el tema de la ansiedad y la depresión. Entonces, qué puedo hacer yo dentro de estas herramientas elegidas por mí para ir un poco más allá, ¿no? Y salir. Cuando estabas hablando se me vino a la mente un cuento, no recuerdo muy bien, pero que había un anciano cherokee que decía que dentro de nosotros mismos había una pelea constante entre dos lobos, ¿no? Un lobo que era bueno, que era el de la bondad, el de la valentía, el del coraje, el de la buena actitud, y el otro lobo, pues, que era el del temor, el miedo, la agresividad, la violencia. Entonces el nieto le pregunta, bueno, ¿y cuál va a ganar? ¿Cuál de los dos va a ganar? ¿No? Y el anciano le dice, el que tú alimentes. Que tú alimentes. Uh-huh. Ese cuento a mí me parece que es vital. O sea, tenemos que darnos el permiso de estar mal también. ¿sí? Sí. Podemos ser seres perfectos, que nada pasa, que yo tengo todo controlado, porque eso no existe. No. Nos pasa mucho en el tema de que tenemos que ser la super mamá, la super educadora, la super esposa, la super cocinera y etcétera, ¿no? La super ejecutiva y entonces esta tensión causa un nivel de ansiedad y de estrés impresionante. Entonces tenemos que darnos el permiso de sentir, ¿sí? De sentir miedo, de sentir frustración, de sentir que no somos perfectos, pero también aprovechar esa emoción
para nuestro mayor bien. Y tenemos también que darnos el permiso de expresar eso que estamos sintiendo, porque a veces lo sentimos y nos lo guardamos, ¿no? Entonces uno es como una olla pitadora, o sea, no sé cómo le dicen allá en España a las ollas a presión, pero cuando uno no le pone el palito a la olla a presión para que salga el vapor, esa tapa puede girar y puede causar estragos. Entonces, el tema es eso, que nos guardamos, nos guardamos, nos guardamos y el día que soltamos, arranca la olla a presión, ¿no? O sea, zafa la tapa completamente. Entonces, hay que ser consciente de eso, además que toda la emoción reprimida inmediatamente afecta al cuerpo. Eso lo sabe. Entonces, el cuerpo se manifiesta en la enfermedad. El otro tema importante para esto es también que la emoción, bueno, hay muchos colegas que dicen debemos controlar la emoción, ¿no? A mí no me gusta la palabra controlar. Yo creo que hay que gestionarla, ¿sí? Hay que reconocerla y decir, esto lo siento para algo, me ha de servir. ¿Cómo lo puedo aprovechar? Esa es la parte fundamental. Igual con los hijos. Por ejemplo, el tema de la depresión y de la ansiedad uno la relaciona con los adultos. Yo veía unas estadísticas de UNICEF y de unas ONGs que trabajan con niños y decían que el nivel de ansiedad y de depresión en los niños está también disparado y que uno no se da cuenta de eso como adulto, ¿no? Porque el niño está hiperactivo. Entonces decían, por ejemplo, los niños que están acostumbrados a la actividad física, al aire libre y están encerrados, la ansiedad es desesperante. Entonces se comportan mal en casa y uno como mamá se enoja, pero no está mirando qué es lo que le hace falta. Y decían algo que me llamaba la atención, que las niñas estaban manejando el confinamiento de mejor manera que los niños. Porque las niñas tenían más actividad y cambiaban de actividad a otra fácilmente, entonces encontraban siempre una ocupación. No, los niños, por ejemplo, es el fútbol o son los juegos y como que pare de contar, ¿no? Y las niñas tenían otras ocupaciones. Bueno, eso fue un estudio que hicieron en diferentes países y decía, lo mismo nos pasa a nosotros. Si no encontramos qué hacer, ¿no? Por ejemplo, el confinamiento para muchos fue hacer muchos webinars, aprender otras cosas. Yo aprendí a cocinar, que te contaba, no sabía cocinar y entonces para mí fue la oportunidad de cocinar y eso fue lo que me agradecen los hijos. ¿Qué estoy haciendo yo para ocupar mi tiempo? ¿Cómo lo estoy invirtiendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿No? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy compartiendo con los niños? El tema de la educación, por ejemplo, ahorita que tienen que recibir esas clases súper aburridas y llenas de un contenido insulso, un contenido que tienen que aprender de memoria que luego no les va a servir para nada. Ya, que no nos oigan los hijos diciendo eso. Exactamente. No son iguales a nivel presencial que a nivel por contacto por computadora. Entonces, por ejemplo, mi hija esperó 6 meses a ver si la cosa cambiaba y podía entrar a la universidad presencial, porque las últimas clases que tuvo en la escuela no presenciales fueron horribles. Ya, claro. Los niños han perdido el interés, los maestros no saben qué hacer para tener la atención de un niño frente a una pantalla. Bueno, si no podían cuando estaban en clase, bueno, y ahí ya entraríamos a hablar del modelo pedagógico y educativo del siglo XIX en el siglo XXI, pero bueno. Pero sí. son cosas que también tendrían que cambiar, porque en este momento, en lugar de, no sé, de hablar de un tema en específico que tenían que aprenderte de memoria, ¿por qué no les estás hablando a los niños sobre su actitud, sobre su salud mental, sobre cómo ocupar el tiempo, sobre cómo gestionar su emoción, sobre cómo expresarla? O sea, en este momento yo creo que también parte de la educación, tanto en casa como fuera de casa, tendría que cambiar un poco a lo tradicional. Sí, claro que sí. De todos modos, todo esto implica, y para mí, desde mi punto de vista, vuelvo y digo siempre esto, para mí estamos en un momento de transición. Yo creo que debemos ser muy conscientes de que lo que fue no va a volver a ser, que volveremos siendo diferentes, que volveremos
a relacionarnos de otra manera, que los espacios que teníamos establecidos para las relaciones sociales van a ser diferentes y que esta es una gran oportunidad para dotarnos de herramientas que nos permitan establecer mejores relaciones en nuestro entorno más cercano o de burbuja, como le dicen aquí, y también preparar como un establecimiento de relaciones más extenso fuera de nuestra burbuja física, siempre teniendo en cuenta pues que tenemos buenas herramientas y que hay un montón de recursos ahora mismo pues como para trabajar las relaciones de pareja, mejorarme a mí mismo, no sé, decir una cantidad de recursos que es cuestión de sentarse y buscar. Y para mí también, yo creo que es importante saber que hay muchos recursos que son gratuitos, pero que son generalistas. Entonces que hay que saber también parar un momento y decir, no, yo necesito algo más personalizado, más individualizado. Y yo aprovecho siempre para decir, nosotros damos desde esta página o desde esta comunidad de aprendizaje consejos generales. Pero por favor, quien sienta que tiene una situación personal más compleja, pues que busque un profesional con el que pueda hacer un trabajo más cercano, ¿no? Que no se quede solo con estas pinceladas en las que le hemos dicho 4 cosillas, que no, que con estas 4 cosillas lo que queremos decir es, te entendemos, estamos ahí, sabemos que todo esto es complejo y si lo necesitas, pues vea por más, ¿no? Así es. Sí, cada ser humano es un mundo, ¿no? Y no es una receta de cocina para uno seguir al pie de la letra y que le dé un resultado. O sea, lo que sí yo puedo decir desde la experiencia es que acudir a terapia, así uno no sienta que tiene ansiedad o no sienta que tiene depresión, es vital en la vida de todos. Sí. Yo cuando empecé a ir a terapia pensaba, yo no tengo problemas, mi vida es funcional, mi familia es funcional, yo me amo, me aman. Hombre, todos tenemos unos demonillos por ahí escondidos que hay que sacudir y hay que mejorar y tenemos la maravillosa oportunidad de mejorar día a día y de aprender de nosotros mismos y de ser mejores seres humanos para nosotros y para las personas que nos rodean. Y la terapia es una oportunidad que nos brinda esa posibilidad pues, de mejorar día a día y de crecer. Entonces, otra cosa que me parece importante es que la pandemia nos lleve a hacer conciencia de la fragilidad de la existencia, de que esos planes y esa postergación que muchas veces hacemos de lo que queremos, de los te amo, o sea, puede sonar muy romántico, puede sonar a mucha poesía, pero es real, o sea, muchas de las cosas que dejamos para después, nosotros no sabemos si hay un después. Y este fue el momento, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que el mundo se iba a parar? Jamás. Si a mí me hubiera echado este cuento, yo hubiera creído que era una película de ciencia ficción. Ahorita que lo estamos viviendo, yo digo, hombre, esto del aquí, del ahora, del vivir como si fuera el último, del sentir como si fuera el último, de no quedarnos en una relación que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacerlo. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana, así que cada día hay que construir para nuestro bienestar y para el bienestar de los que están alrededor. Efectivamente, así es, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nos vamos a quedar con eso. Vamos a cerrar esta conversación con esto. Seguramente te volveré a invitar para que profundicemos en las relaciones de pareja y en ese montón de temas que tienes tan interesantes. Pero me parece que esto engloba bien lo que representa los retos que tenemos y lo imprescindible que es el cuidado de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás en esta nueva etapa y en esta nueva era de convivencia. Sí. Si me permites, yo quisiera concluir con, a veces buscamos la respuesta siempre afuera, que si el gobierno, que si mi pareja, que si el vecino se callara, ¿no? La respuesta siempre está adentro.
Entonces yo creo que en la medida que nosotros trabajemos en nosotros mismos, en esa misma medida el mundo que está alrededor cambia. Y yo creo que es la principal tarea en este tiempo y en cualquiera, que es trabajar por nosotros mismos. Si cambiamos nosotros, todo lo demás fluye. Así es, completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por atendernos y por regalarnos este tiempo. Para quienes quieran, los comentarios abajo. Duperle hace parte del grupo de Vivir Más y Mejor hace bastante tiempo, ¿no? Ya Sí, viene, claro. viene, viene Yo siguiendo. lo sigo. Viene Hasta siguiendo. los fui a visitar a España y todo, así que. Es, es verdad. Entonces, bueno, para quien quiera preguntarle, profundizar o algo, ella estará por aquí respondiendo en caso de que sea necesario. Bueno. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación y a todos pues por escucharnos. Bueno, bueno, chao. Chao.